Nos habíamos quedado en lo que era el padecimiento actual, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, vamos a leer todo ese párrafo del padecimiento actual y después nos vamos a regresar, ¿ok? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Si quiere, yo empiezo. Dice, refiere inicio de padecimiento hace aproximadamente 4 años con episodios de epistaxis en fosa nasal izquierda frecuentes de aproximadamente 3 a 4 por semana, los cuales se dían con la administración de vasoconstrictores locales y compresión local. Además, se acompañaba de sensación de obstrucción nasal bilateral de predominio izquierdo, así como estornudos en salva, rinorrea amarillo verdosa, espesa, bilateral de predominio izquierdo, la cual producía descarga retronasal de mismas características, así como prurito nasal, hiposmia, así como aclaramiento laringio recurrente, respiración oral ocasional y cefalea holocraniana de predominio matutino 6/10 en NEVA, la cual no cedía con administración de analgésicos, además de náuseas matutinas, las cuales no llegaban al vómito. Madre refiere a disminución de peso no intencionado de aproximadamente 2.5 kilogramos en 3 meses. La madre refiere a haber acudido a médico facultativo, quien indica tratamiento médico a razón de esteroide nasal y antihistamínico y vasoconstrictor nasal, PRN. Sin embargo, la sintomatología fue exacerbándose paulatinamente hasta que el día 10 de mayo del 2022 presenta episodio de epistaxis, la cual no cede a tratamiento previamente indicado, razón por la cual acude a unidades hospitalarias del ISSSTE, donde se decide su internamiento, donde se inicia tratamiento médico, aparentemente taponamiento nasal izquierdo, y se realiza angiotac de nariz y senos paranasales. 10 días posterior a su estabilizamiento hemodinámico, se decide su envío a ORL de esta institución hasta ser referido de manera inmediata a nuestro servicio para valoración y tratamiento quirúrgico especializado, así como valoración por el servicio de neurocirugía, quienes programan al paciente para embolización de lesión nasosinusal en estudio. Actualmente, el paciente refiere persistir con sensación de obstrucción nasal bilateral de predominio izquierdo, cefalea holocraniana, 5/10 en EVA, que cede parcialmente al uso de analgésicos. Último episodio de epistaxis en mayo de 2022. Niega estornudos en salva, prurito nasal y nasopalatino. Sensación de plenitud facial, anosmia, cacosmia, faringodinia, disgeusia, ageusia, sensación de cuerpo extraño aerodigestivo, afonía, estridor, dificultad respiratoria, otalgia, otorrea, acúfeno, hipoacusia, anacusia, chasquido, vértigo, sensación de inestabilidad postural. Es todo. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que debe de contener entonces un padecimiento actual? El motivo por el... Bueno, el padecimiento actual debe de contener por el motivo que fue a consulta, o sea, qué es lo que le aqueja y desde cuándo inició con esa queja, así como todos sus acompañantes. Motivo de la consulta, ¿verdad? De eso se trata, motivo de la consulta. Recuerden que nosotros, la historia clínica referida, pues obviamente siempre es ya referida por un médico otorrino de segundo nivel, ¿ok? Pero de cualquier manera tenemos que estudiar al paciente por si alguna cosa se le llegó a pasar al médico anterior, ¿sale? Nosotros tenemos que verlo como si fuera de primera vez. Entonces, dentro del padecimiento actual, ¿qué es lo que tenemos, en lo que tenemos que inferir? El diagnóstico. ¿Qué es lo que tenemos que indagar? Preguntar en el padecimiento actual de acuerdo al motivo de consulta. Sintomatología. ¿Desde cuándo empezó?
Así es. Nosotros tenemos que inferir primero el tiempo de evolución, ¿ok? Aquí en este caso nos está hablando de un cuadro clínico en el que el paciente acude a la consulta de primera vez o que su síntoma inicial fue una epistaxis, ¿cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora, ¿qué es una epistaxis? Es un sangrado nasal. Un sangrado nasal. ¿Y qué tenemos que estudiarle a la epistaxis? La duración. Cantidad, color. Además del inicio, ¿verdad? Además del tiempo de evolución. ¿Qué es lo que le tenemos que estudiar a la epistaxis? La consistencia. ¿Cuántas veces la presenta? ¿A la semana o al día? Las veces que la presenta. La consistencia, pues, más que nada saber si es sangre roja, fresca o si llega a ser moco con estrías hemáticas, ¿no? Porque pues pudiera ser. ¿Qué más? La localización. La localización, si es de la fosa nasal derecha, si es de ambas fosas nasales, si es de la izquierda, en este caso, pues es de la fosa nasal izquierda, ¿verdad? ¿Qué más? Concomitantes y exacerbantes. Sí, también podemos preguntar con qué se exacerba, con qué se disminuye. ¿Con qué se acompañan? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que estudiarle a una epistaxis? Si cede o no con la presión local. Si es autolimitada o si es necesaria la intervención de un médico, ¿verdad? O sea, que sea autolimitada es que con una presión en casa pueda ceder o si de plano el paciente tiene que acudir a hospital para poder hacer que ese sangrado ceda. ¿Qué más? Si es secundaria a algo. Si es secundaria a algo, ¿como a qué? ¿Qué le voy a Esfuerzo. preguntar yo a mi paciente? Si se dan ¿Algún algunas circunstancias esfuerzo? especiales. ¿Qué más? ¿Cómo cuál? Haciendo ejercicio. Exposición al calor. Exposición al calor, aumento de la presión arterial, ¿no? Por Traumatismo. ejemplo, por algún medicamento. Traumatismo, el uso de algunos medicamentos, todo ese tipo de exacerbantes, ¿verdad? Los pacientes, por ejemplo, las causas de epistaxis más frecuentes en niños es el traumatismo digital, ¿sí? En los adultos mayores también puede llegar a ser el traumatismo, la fragilidad capilar, el uso de algunos medicamentos, las presiones elevadas arteriales. ¿Qué otra cosa? El hurgarse la nariz. Ajá, que son los traumas digitales. ¿Qué más? Algo que es el motivo de la... Temperatura, como, bueno, más bien resequedad. Por ejemplo, cuando baja la temperatura se reseca mucho el interior de la nariz y sangra. También, o el uso de algunos medicamentos como el Afrin, el uso de algunas drogas como la cocaína, también puede llegar a ser causante de la rinitis alérgica, también de tanto menearse la nariz. El clima seco o el muy seco, como el de aquí, nuestra hermosa región lagunera. ¿Qué más? ¿Algo más? Por tumores también. ¿Cómo? Por tumores, que sería en este caso el motivo de nuestra interconsulta o de la visita de nuestro paciente, ¿verdad?
También la presencia de tumores puede llegar a causar epistaxis, ¿ok? Hay tumores que son vasculares, hay otros que no. Sin embargo, los tumores vasculares llegan a tener cuadros de epistaxis recurrentes, pero la mayoría no llegan a ser autolimitados. Y algunos tumores que más que ser vasculares, que presentar mucho riego sanguíneo, los pacientes suelen llegar a presentar úlceras en los tumores y esas úlceras llegan a ser sangrantes, pero ahí el paciente lo refiere distinto como moco con estrías hemáticas o sangrados ocasionales autolimitados, ¿ok? Siempre hay que tener presente, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? En otorrinolaringología lo van a ir viendo conforme vamos a ir viendo más temas y más temas, que la mayoría de los signos y síntomas son muy similares, ¿sí? El dolor de oído, la sordera, el mareo, se presenta en muchísimas patologías de oído. Una otitis media crónica puede dar otorrea, una otitis externa puede dar otorrea, un cuerpo extraño puede dar otorrea. Hay muchas razones que en otorrino los síntomas van a ser muy confusos. Por eso es que yo les pido que vayan a hospital, porque aquí lo más importante siempre va a ser ver. La exploración física es lo que nos va a permitir hacer diagnósticos adecuados. Y la mayoría de los médicos que no son otorrinos desconocen hacer exploraciones físicas adecuadas en los pacientes, ¿sí? No cuentan con el equipo y la mayoría de las veces los pacientes, así como este paciente que fue a un doctor y el doctor le dijo, tienes rinitis alérgica, le dio tratamiento y pasaron 4 años, ¿ok? De tal manera que ya cuando llega con nosotros es porque ya ese sangrado fue muy profuso y ya tuvo que ser hospitalizado el paciente, y si ahí tomamos en cuenta que aunque no está bien investigado, pues hasta al parecer tuvo que ser hemotransfundido, etcétera, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros podamos ir haciendo distinciones a la hora de que nuestro paciente llegue con un signo, con un síntoma. Nosotros tenemos que desglosarlo por completo para poder ir orillándonos a un diagnóstico y no nada más hacer un primer diagnóstico, ¿ok? Por eso es importante el tiempo de evolución y hacer correctamente la anamnesis. Entonces, quedamos que a una epistaxis se le estudia el tiempo de evolución, la cantidad. Nosotros, la sangre siempre va a ser muy aparatosa, ¿no? Entonces, la cantidad nosotros la llegamos a estudiar de esa manera, viendo si el paciente tiene que recurrir a un médico, el número de veces que llega a sangrar el paciente, pero más que nada, cuando un sangrado, aunque sea profuso, llega a ser autolimitado, pues la mayoría de las veces ese sangrado va a presentarse de esa manera, en una cantidad de menos de 1 litro, ¿sí? A menos que el paciente requiera intervención de algún médico, es porque el paciente ya en ese momento, en ese solo episodio, tuvo que sangrar por lo menos 500 mililitros, que es así como que súper muchísimo, ¿sí? Si el paciente te dice, no, hombre, pues un montón de papel de baño, pues un montón de papel de baño no es equivalente ni siquiera a 50 mililitros, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que ir teniendo perspectivas, ¿ok? Porque los pacientes llegan completamente asustados creyendo que ya se están desangrando. Sin embargo, sí puede llegar a haber cambios metabólicos con las pérdidas, si esas pérdidas son constantes, o sea, que el paciente te diga, todos los días sangra, lo logramos controlar, llena muchos papeles de base, se gasta muchos Kleenex, pero son como 5 o 6 veces al día, ¿no? Obviamente, un paciente que llega a sangrar 5 o 6 veces al día no se queda en su casa, ¿están de acuerdo? Sí, doctora. Ok, entonces, después de eso, el paciente ya nos dijo que es un sangrado en fosa nasal izquierda, que cede parcialmente y que se acompaña de ¿qué?
De sensación de obstrucción nasal bilateral, pero de predominio izquierdo. Así es, obstrucción nasal. ¿Y qué le voy a estudiar a la obstrucción nasal? Si es unilateral o bilateral. Si es unilateral, si es bilateral, ¿qué más? Puede ser nada más unilateral o bilateral. Hay algo que se llama ciclo nasal. Los que ya fueron a consulta deben de saber lo que es el ciclo nasal porque ya se los dije. ¿Nadie? ¿Nadie ha ido a la consulta? ¿No? Bueno, yo no he ido, pero recuerdo por ahí que mencionaron que era cuando las fosas nasales se congestionan y descongestionan alternadamente, cuando se puede respirar más por una que por la otra. Así es. Los pacientes suelen referirte que a veces se les tapa de un lado y a veces de otro, a lo que nosotros comentamos que es una obstrucción nasal en balanza. El hecho de que sea en balanza y que el paciente te diga que se descongestiona una y luego la otra, pues también nos va a ir inclinando hacia un diagnóstico. Un paciente con un tumor nasal o una desviación septal, la mayoría de las veces te va a decir que se le tapa una y otra, pero que siempre la del lado derecho es más, ¿ok? El hecho de que sea en balanza, eso nos va indicando que el paciente, pues, a veces se le tapa y a veces se le destapa y nos va a orientar más hacia una rinitis alérgica. ¿Qué más? Estornudos en salva. ¿Qué quiere decir estornudos en salva? Que son estornudos repetitivos. Estornudos repetitivos seguiditos. Aquí, ¿qué le voy a estudiar a los estornudos en salva? Además de que sean seguiditos. ¿El número? ¿La cantidad? ¿Cuántas veces al día se presentan? ¿En qué horario del día se presenta? Sí, la mayoría de los pacientes alérgicos tienen estornudos en salva o refieren estornudos en salva de predominio matutino y algunos de predominio nocturno. Los pacientes que llegan a tener estornudos en salva todo el día, la mayoría, no voy a decir que todos, porque sí puede ser una rinitis alérgica, pero muchos de ellos puede ser que tengan un estímulo nasal continuo, constante, ya sea por exposición a algún químico o algún alimento, o porque tengan un cuerpo extraño ahí que esté causando una irritación constante y esto ocasione estornudos en salva. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Qué más? Yo he contado hasta 40 estornudos en salva continuos. Rinorrea, ¿qué es la rinorrea? Santi, háblale a tu abuelito, por favor. Secreciones. Goteo nasal. ¿Qué es la rinorrea? Escurrimiento nasal. ¿Y qué le vamos a estudiar a la rinorrea? ¿Color? Consistencia. Color, ¿qué más? ¿Qué colores hay? ¿Por qué? ¿Por qué el color? ¿Qué le voy a estudiar al color? Porque algunas de esas se pueden deber a infecciones de origen viral o bacteriano. Porque puede ser también de origen de líquido encefalorraquídeo. Incluso eso. No, ya nada. Espérenme tantito. Un segundito.
Pues también vamos a ver, doctora, que si es una infección, ya sea de tipo bacteriano o viral, pues el color va a ser diferente.